Bueno, ahora entramos ya a la electrocardiografía de plano, al registro del electrocardiograma, que no es lo más importante, porque es algo más bien técnico. Lo que interesa es sobre todo la parte interpretativa, ¿verdad? Pero hay que tener una noción de cómo se registra un electrocardiograma. Normalmente hacemos prácticas en vivo, pero vamos a compensar eso simplificando las cosas, de manera que no parezca una cosa difícil o incomprensible, que no es pues difícil, es sencillo. Entonces, el electrocardiograma hay que registrar, ¿no es cierto? Se colocan electrodos en la piel de los miembros superiores e inferiores y también en el área precordial. Aunque es posible introducir electrodos a través de la vena cava inferior, desde la vena femoral en realidad, para llegar hasta la aurícula derecha y aproximarse al sistema de conducción de las de His y hacer electrogramas hisianos. O sea, se pueden hacer electrocardiogramas de la parte que no es visible en el electrocardiograma clínico, porque en el segmento PR, que en el electrocardiograma clínico periférico de 12 derivaciones, no se ve la actividad del sistema específico de conducción. Se han ideado los electrofisiólogos para registrar la actividad eléctrica del sistema específico de conducción, porque se llama el electrograma hisiano. Además, se puede hacer deglutir al paciente también electrodos para llegar hasta el esófago, a la altura de la aurícula izquierda, que hemos dicho que está en una proximidad extraordinaria, a la altura de la octava vértebra dorsal, por eso llamada vértebra cardíaca, así fue llamada por Giacomini. Más o menos hasta esa altura se hace descender el electrodo y estamos en una proximidad extraordinaria al corazón, visto desde atrás. Entonces se puede registrar aquí también electrocardiogramas, sobre todo en circunstancias en las que uno busca ver una onda P no siempre visible en las taquicardias para diferenciar las ventriculares de las auriculares o supraventriculares. Entonces hay utilidad, ¿no es verdad? Puede uno registrar en la superficie, puede registrar desde adentro del corazón y puede registrar muy próximo al corazón. Ese sería el mensaje. Entonces uno ingenia para registrar lo mejor posible la actividad eléctrica del corazón. Pero lo que vamos a señalar, lo que vamos a enseñar, es lo que se hace habitualmente en cualquier centro donde se ejerce la medicina, ¿no? Porque es parte de la rutina cotidiana de la electrocardiografía. Derivaciones del plano frontal. ¿Qué quiere decir derivar? Derivar la actividad eléctrica del corazón. El corazón tiene un campo eléctrico que se expande a todo el organismo. Entonces, en cualquier lugar del organismo se puede recoger esa actividad eléctrica, ¿no? Se puede derivar esa actividad eléctrica del corazón hacia el electrocardiograma y ahí se registra el electrocardiograma. ¿Verdad? Entonces, se crearon las derivaciones D1, D2, derivación D1, derivación 2, derivación 3, poniendo en la muñeca del brazo derecho, en la muñeca del antebrazo izquierdo, en la pierna izquierda y un otro electrodo neutro que corresponde a tierra que está en el tobillo de la pierna derecha. Entonces los 4 miembros están con sus derivaciones y son derivaciones bipolares, tiene un palo positivo, tiene un palo negativo, ¿no es cierto? Y de esta manera, por ejemplo, en la derivación 1, negativo en el brazo derecho, positivo en el brazo izquierdo, en D2, negativo en el brazo derecho, positivo en el brazo izquierdo, y en la derivación 3, en la muñeca derecha, negativo, y en la pierna izquierda, positivo. Entonces, tienen ustedes que se ha configurado un triángulo que en realidad en todos los textos aparece como equilátero, pero en realidad es isósceles, ¿no es verdad? Se considera equilátero
por convención, considerando los hombros, los dos extremos del triángulo, y en el pubis el ángulo inferior del triángulo. Entonces ahí tenemos un triángulo que es el célebre triángulo de Einthoven, donde están las derivaciones bipolares o de Einthoven, también llamadas estándar. Esto nos permite ver al sujeto de frente, eléctricamente hablando. Son las derivaciones del plano frontal. ¿Es verdad? Ahora bien, ¿cómo se toman estas derivaciones? Vamos a simplificar, el detalle lo encontrarán en mi texto. Pero para no ser pesada la exposición diré que primero se empezó con las derivaciones, primero las bipolares que acabo de señalar, y luego las unipolares, las que solo registraban de un solo miembro, del brazo derecho, del brazo izquierdo, de la pierna izquierda. Y para hacer eso, ¿qué había que hacer? Había que eliminar las otras. Y solo dejar la que interesaba. Por ejemplo, aquí, ABL. BL en realidad, porque está aquí mal, no es ABL, es BL. ¿Por qué? Porque se llevaba una central terminal que se llamaba de Wilson con resistencias de 5000 ohms para eliminar las otras derivaciones y dejar solo la que nos interesaba, que era del miembro superior izquierdo. ¿Es verdad? Pero resulta que con estas derivaciones que eran, aquí está, las de Wilson, BR, BL y BF, el electrocardiograma resultaba muy difícil de interpretar porque eran ondas muy pequeñas. ¿Cierto? Entonces, debo explicar cómo se hace la eliminación de los demás. Para ello se utiliza la ley de las tensiones de Kirchhoff, que dice que la suma de las diferencias de potencial de un circuito cerrado es igual a cero. Había que eliminarlo. Y además se le pusieron resistencias para eliminar las demás derivaciones y solo nos quedábamos con aquellas que nos interesaban. La de la potencial derecho, la potencial de la pierna del lado izquierdo y la potencial de la pierna izquierda. R de right, R de left, F de foot, es decir, hombro derecho, hombro izquierdo, pierna izquierda. Entonces, pero ya digo, con ese problema de la pequeñez, había que aumentar esa derivación. Para simplificar, a ese señor Wilson, que se le ocurrió, vino otro que era apellidado Goldberger, y eliminó la central terminal de Wilson y utilizó otra que es la central terminal de Goldberger, eliminando las resistencias y uno de los brazos explorados y solamente se quedaba con dos, eliminando las resistencias. Entonces se agrandaron, se aumentaron las derivaciones y de ahí viene que ya no se dice BR, BL y BF, sino se dice ABR, ABL y ABF, queriendo decir A aumentado. Entonces quiere decir que aquí estamos con la central terminal de Goldberger. ABL, central terminal de Goldberger, ABF, central terminal de Goldberger. Estas otras eran con la central de Wilson. Entonces, brevemente, el objetivo es tomar una sola derivación, ¿no es verdad? No sé, es unipolar de los miembros y de manera aumentada. Por eso las de Wilson se eliminaron y actualmente se utilizan solo las de Goldberger. O sea, a eso se debe el A, B. ¿Qué quiere decir A? Aumentado. B, potencial. R, right, hombro derecho. A, aumentado. B, potencial. L, left, del brazo izquierdo. A, aumentada. B, potencial. F, de la pierna izquierda. Entonces, estas son las de Wilson y las A son las de Goldberger. ¿Qué quiere decir? Derivaciones aumentadas. Eso como simple información, porque a veces dicen, ¿de dónde sale esto? Parece un jeroglífico egipcio. No, tiene sentido. A ver, entonces aquí está. Luego la central de Goldberger vino y tenemos una derivación aumentada del brazo derecho, aumentada del brazo izquierdo, aumentada de la pierna izquierda. Entonces ahora sí se entiende esas siglas que parecían un jeroglífico. Ahora sí se entiende. Entonces tenemos el potencial ampliado del hombro derecho, ABL, el potencial ampliado del hombro izquierdo, ABL, y el potencial ampliado de la pierna
Ahora bien, lo que hizo ya es lo que antes les he dicho del triángulo de Einthoven, de hombro derecho, hombro izquierdo, hombro derecho, pierna izquierda, hombro izquierdo, pierna izquierda, ¿es verdad? Aunque en la práctica les decía, se considera como si fuese equilátero, hombro derecho, hombro izquierdo y pubis, así se considera convencionalmente, aunque sabemos que exactamente no es así. ¿Qué pasa con este triángulo? Alguien que se llamaba Bailey dijo, ¿qué pasa si estas tres derivaciones, manteniendo su dirección y su sentido, las trasladamos y las convertimos en ejes que se intersectan, que se cruzan perpendicularmente, no perpendicularmente, que se entrecruzan, manteniendo su dirección y su sentido en un sistema de tres ejes? Vamos a trasladar. Este D1 lo pusieron acá, D1. Este D2, manteniendo su dirección y su sentido, trasladaron acá, D2. Esta derivación D3, manteniendo su dirección y su sentido, la trasladaron acá, D3. Entonces teníamos un sistema triaxial de tres ejes con 6 sextantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sextantes. Entonces aquí teníamos un sistema triaxial, un sistema de tres ejes, cambiando lo que originalmente había dicho Einthoven, el triángulo, aquí lo convertíamos en un sistema de ejes, de tres ejes, que se intersectan en un punto central. Está claro. Ahora bien, vino Enrique Cabrera y dijo, bueno, esto hay que completar, ¿no? hay que agregar las otras derivaciones, porque aquí solamente han hecho con derivaciones del plan del triángulo de Einthoven, que son bipolares. Hay que introducir las unipolares, que son otras tres, para convertir en un sistema de 6 ejes, y luego, tras una circunferencia alrededor graduada, 360 grados, ya apareció la circunferencia de Cabrera. ¿Quién era Cabrera? Ya hemos hablado de él en una clase anterior. Este es el hombre extraordinario, pianista, pintor, matemático, físico. Este es el hombre que fue a enseñar, que fue a aprender a Francia y resultó enseñando. Es el hombre extraordinario que fue el creador del concepto de sobrecarga. Y es un hombre que ha hecho enormes contribuciones a la electrocardiografía universal. Y hemos visto que por razones políticas tuvo que emigrar a Cuba y allí falleció en condiciones verdaderamente de una enfermedad muy grave que nos privó a todos del conocimiento de este hombre tan maravillosamente creativo que produjo México. Ya he dicho alguna vez que los hombres, los benefactores de la humanidad, no le pertenecen solo a un país, le pertenecen a la humanidad entera. Bueno, aquí está su historia, etc. No la voy a leer en detalle, no es verdad. Solo que estuvo en Nueva York, estuvo un año, después vivió en París, etc. Realizó su doctorado en cardiología, estudió sobre electrocardiografía en Francia, aunque en realidad fue a enseñar, ¿no? Sus maestros reconocieron la elevada calidad de sus destrezas y conocimientos. Un hombre realmente excepcional. Ahora bien, él es el que empezó juntamente con Bailey, ya empezaba a introducir, habíamos dicho que D1, D2, D3 estaban formando el sistema de tres ejes. Pero entonces dijeron, bueno, pues pongámosle las derivaciones, aquí solo están las bipolares, pongamos las unipolares ABR, ABL y ABF. Y así tenemos un sistema de 6 ejes. El sistema hexaxial o sexaxial, como quieran ustedes. Y además, vamos a ir graduando. Aquí va a estar 0 grados, aquí a nivel de este lado de derivación de 1. Y luego vamos a hacer en sentido antihorario el recorrido de 30 en 30 grados. Menos 30 grados, menos 60 grados, menos 90 grados, menos 120 grados, menos 150 grados, menos 180 grados.
Y abajo vamos a hacer también de 30 en 30 grados, ¿no es verdad? Más 30, más 60, más 90, más 120, más 150 y más 180. Resulta que 180 tiene los dos signos, más menos 180 grados. ¿No es verdad? Hay algunos textos en los que se está prescindiendo de esta nomenclatura y se está dando los 360 grados sin hacer mayores referencias a la positividad o negatividad. Bueno, pero esto es lo clásico, esto es lo estandarizado, esto es lo universal. Hay innovaciones, habrá siempre cambios a lo largo del desarrollo de las ciencias, pero esto es lo clásico, esto es lo que está establecido, esto tiene una historia, tiene una tradición y es lo que suele hacerse en todo el mundo. ¿No es verdad? Bueno, en consecuencia, eso desde luego tiene 360 grados, como toda circunferencia, ¿no es cierto? En consecuencia, este sistema quedó convertido verdaderamente en una circunferencia. A ver, ¿no? Ahí está la circunferencia. Esta es la circunferencia de Cabrera. Unió los extremos y las graduaciones se conservaron. Ya tienen ustedes la circunferencia de Cabrera, que es muy útil para la comprensión de lo que posteriormente llamaremos el eje eléctrico del corazón. Pero también se pusieron las derivaciones ya no en el plano frontal, visto el sujeto de frente, sino en el plano transversal. ¿Es verdad? El que corta transversalmente al tórax, eléctricamente hablando. Y entonces le pusieron derivaciones, sobre todo al lado izquierdo, porque ya hemos visto que el corazón tiene un ligero desplazamiento anatómicamente hacia la izquierda y además la mayor parte está constituida por el ventrículo izquierdo, que tan prolífico es en generación de potenciales de acción. Entonces, interesa mucho ver el ventrículo izquierdo. Y por eso se pusieron también 6 derivaciones. Si 6 derivaciones eran del plano frontal, pongámosle también, ¿no es cierto?, 6 derivaciones al plano horizontal. Total van a ser 12, generalmente. Entonces vamos a poner aquí alrededor, en la hemicircunferencia del hemitórax izquierdo, derivaciones B1, B2, de potencial, que dice B3, B4, B5 y B6. ¿No es cierto? Entonces aquí teníamos otro plano. Entonces ya tenemos dos planos, un plano frontal y un plano transversal. El plano frontal nos va a permitir, como veremos luego, ver al sujeto de frente, arriba, abajo, derecha, izquierda. El plano horizontal nos permite ver, no es verdad, izquierda, derecha, pero además delante y atrás. Ahí tienen ustedes las 3 dimensiones del espacio. El electrocardiograma nos permite ver las 3 dimensiones del espacio. Incluso podemos ver el tiempo al contabilizar la frecuencia cardíaca. Entonces tenemos que el electrocardiograma es un instrumento tan poderoso que nos permite tener una concepción de la tetradimensionalidad del espacio y el tiempo. A veces se aumentan algunas derivaciones como son B7, B8 y B9 cuando uno es dueño de explorar a su paciente para ver mejor su actividad eléctrica. Puede aumentar derivaciones B7, B8 y B9 que van a ir hacia la escápula hasta cerca de la columna vertebral. Puede hacerlo. La línea axilar posterior, la línea escapular posterior, la línea paravertebral, etc. Uno puede aumentar las derivaciones si quiere ver más ventrículo izquierdo. Incluso en ocasiones, sobre todo en niños, quiero ver más ventrículo derecho, entonces puedo agregarle a la derecha, en mi tórax derecho, 2 derivaciones, ¿no es cierto? La derivación B3R de derecho, B4R del lado derecho, ¿no es cierto? B2 vendría a ser B1R, B2R sería B1, B1 izquierdo, luego B3R, etc. Incluso se puede completar la circunferencia. Uno puede explorar a su paciente de la mejor manera posible. Esto es lo habitual, ¿no es cierto? Las 12 derivaciones son habituales. Eventualmente uno puede ver más derivaciones del lado izquierdo
y eventualmente si quiere ver, va a haber derivaciones del lado derecho. Ese es el mensaje. Pero ese es el plano visual. ¿Cómo colocamos? Esta es la parte técnica, ¿no es cierto? Primer espacio intercostal derecho junto al borde external, B1. Segundo espacio, el mismo cuarto espacio intercostal izquierdo junto al borde external. Después ponemos B4, que está en la línea axilar media, ¿no es verdad? El quinto espacio intercostal izquierdo, línea hemiclavicular. Luego tenemos el quinto espacio intercostal y línea axilar anterior, aquí, que no lo alcanzamos a ver. Y luego viene el quinto espacio intercostal y línea axilar media. Resulta que ahí tenemos las derivaciones. Ahí se colocan las derivaciones del plano horizontal convencionalmente. Como vemos, están a diferentes alturas, no están a la misma altura. ¿No es verdad? Están a diferentes alturas que nos permite explorar mejor incluso la parte correspondiente al ápex del corazón. ¿No es verdad? Entonces, eso es básicamente. En la práctica, esto se hace todos los días, que me llega a memorizar. En este momento es una información que en algún momento tenemos que hacerlo realmente en la práctica, con paciente, ¿no? Con una persona. Esto hay que hacer. Esta es una información. En la práctica, esto que parece a veces un poco confuso, no, es una cosa extraordinariamente simple. En el plano horizontal que acabamos de señalar, hay una morfología que está más o menos, digamos, establecida, ¿no? Es una estereotipada. Ahí ven que las ondas Eres van creciendo, en general van creciendo, de la derivación de 1 a la derivación 6, en general. Otra, la onda S va decreciendo y prácticamente desaparece. Ese es uno de los estereotipos de la derivación precordial. Estas las llamamos B1 y B2 las derivaciones derechas. ¿No es verdad? Y estas otras las llamamos nosotros las derivaciones izquierdas, o sea, B1 y B2 serían derechas o anteriores. Estas otras B5 y B6 les llamamos derivaciones izquierdas o posteriores. Y a B3 se llama derivaciones intermedias o transicionales. Una transición entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, aquí serían esas derivaciones transicionales. ¿Es verdad que transición? Y aquí ya tiene aspecto de ventricular izquierdo. A veces las dos son prácticamente isógenas. Tienen la fase positiva y negativa muy cercana. Entonces es el plano horizontal. Aquí están los planos ortogonales euclidianos, ¿no? Concibiendo al universo como, digamos, cúbico. Es así, eso concibió Euclides, el gran matemático, geómetra griego, ¿no es cierto? Entonces, él concibió al espacio como teniendo una forma cúbica, ¿verdad? Hay otros que le han dado forma esférica, etc. No vamos a hablar del tema de las concepciones del espacio, que es un tema de física. Pero aquí nosotros, para simplificar las cosas, hacemos lo que se hace en todas partes, de considerar un espacio cúbico. Y para ello, en anatomía también así estudiamos. Esto es anatomía, pues, los conceptos básicos: plano frontal, plano transversal, plano sagital, ¿no? Que son los cortes que se hacen para estudiar en anatomía al cuerpo humano. Entonces aquí estamos variando. Los planos que nosotros utilizamos son el plano frontal, que acabamos de revisar, derivaciones, y este plano transversal, ¿verdad? Que es un corte transversal del tórax para examinar, para tener una visión tridimensional de acuerdo a la concepción euclidiana del corazón. Porque el corazón no es una cosa plana, tiene su volumen, su disposición, su oblicuidad, etc. Ahora bien, bueno, aquí el cálculo de la frecuencia cardíaca es dividir 1500
Aquí se hace milímetros, ¿no es cierto? ¿Cuántos milímetros hay de acá a acá? Y entonces dividimos 1500 entre esa cifra. Para sacar la frecuencia. ¿De dónde sale 1500? De multiplicar 60, que son 60 segundos que hay en un minuto, por 25 minutos de segundo, que es lo que la velocidad que está corriendo el papel. De ahí sale ese 1500. Entonces, ese 1500 dividimos entre los milímetros que median entre R y R, por ejemplo, y tenemos la frecuencia cardíaca. Hay otra forma, dividiendo 6000 entre las 6000 centésimos de segundo entre las centésimas de segundo que existen entre R y R, también para sacar la frecuencia cardíaca. Sin embargo, quiero darles una buena noticia, y es que los electrocardiogramas modernos, la frecuencia ya está calculada por el electrocardiograma. Pero debemos saber de dónde sale todo eso, y esa es la razón por la cual todavía les indicamos cómo se saca la frecuencia cardíaca. Porque uno no es un técnico, uno es un médico, y un médico tiene que saber los fundamentos, ¿no? Un técnico, bueno, no le interesa a un técnico nada, hace lo que tiene que hacer manualmente y punto. Pero nosotros tenemos que saber de dónde viene eso. Y la máquina está calculando lo que antes lo hacíamos mentalmente, pero el razonamiento hay que comprenderlo, hay que conocerlo. El eje eléctrico, famoso. ¿Qué es el eje eléctrico? Es la suma de los vectores instantáneos del corazón. Antes hablamos del vector septal, ¿se acuerdan? Primer vector, segundo vector, tercer vector. Si hacemos una suma vectorial, nos va a dar como promedio el eje eléctrico del corazón. Aquí quiero hacer una advertencia. No confundir el eje eléctrico del corazón con el eje anatómico. El eje anatómico va de la base al ápice del corazón. Por tanto, tiene una dirección de atrás a adelante, de arriba a abajo y de derecha a izquierda. El eje eléctrico del corazón no va así. El eje eléctrico del corazón va de derecha a izquierda, ¿es verdad? De arriba a abajo y más o menos horizontalizado o más o menos verticalizado, dependiendo del tipo constitucional del sujeto. Entonces varía el eje eléctrico con las personas. Incluso una misma persona puede variar el eje eléctrico normalmente, por ejemplo, en el curso de un embarazo donde existe una expansión del útero que va empujando, en la medida en que se produce la progresión embriológica, va empujando al abdomen y al diafragma hacia arriba, y el corazón, que se encuentra descansando sobre el espejo de Van Helmont en el centro fémico del diafragma, va a sufrir también un desplazamiento y va a variar su eje anatómico. Y al variar el eje anatómico, va a variar el eje eléctrico. Ahora, ¿hay relación entre ambos ejes? Hay relación entre ambos, pero no son la misma cosa. De hecho, la dirección es diferente. Y además variable. ¿Es verdad? En general se está dirigiendo espacialmente hacia la izquierda, el eje eléctrico, repito, hacia la izquierda y hacia atrás, básicamente. Más o menos horizontalizado o más o menos verticalizado, dependiendo del sujeto. Normalmente. Ahora bien, este es el triángulo, bueno, el entope. Aquí está la circunferencia de Cabrera. Entonces, nosotros tenemos como dos perpendiculares, trazamos aquí D1 y aquí ABF. Y vamos a tener, considerando solo ABF, aquí está ¿no? Dos partes. Una parte, hemicircunferencia derecha. Estamos hablando del paciente, ¿eh? No estamos hablando de nuestro corazón. Estamos hablando del corazón del paciente al cual estamos viendo de frente. Como ustedes me están viendo a mí en este momento. ¿Cierto? Lo que para ustedes es derecha, para mí es izquierda. Bueno. Entonces, esto está a la derecha. Y este otro lado está a la izquierda del paciente.
¿Es verdad? Ahora bien, si trazamos otra superperpendicular que es de 1, vamos a tener una parte que es superior y otra parte que es inferior. De manera, ¿cómo está el eje eléctrico normalmente de una persona? Vamos a hablar de forma bastante esquemática para ser lo más claro posible. El eje eléctrico cae en este cuadrante inferior izquierdo, en general, entre 0 grados y más 90 grados. Un poquito más, menos 30, más 100 grados. Bueno, no vamos a entrar al detalle. Hay que acordarse que está en el cuadrante inferior izquierdo. ¿Por qué el eje eléctrico normalmente está en el cuadrante inferior izquierdo? ¿Por qué no está en este otro cuadrante, o en este otro, o en este otro? Hay una razón. Es que la masa muscular ventricular izquierda es predominante, como hemos ido diciendo sistemáticamente a lo largo de todas nuestras exposiciones. Y el ventrículo izquierdo está pues a la izquierda. Pero además, espacialmente está hacia atrás y abajo. ¿Es verdad? El ventrículo derecho está a la derecha, pero además está hacia adelante y hacia arriba. Ligeramente, pero está hacia arriba. El ventrículo izquierdo está hacia la izquierda y hacia atrás, espacialmente, reitero. Y el ventrículo derecho está hacia la derecha y hacia adelante. Entonces hay una ubicación espacial muy particular. Por eso, el eje eléctrico se sitúa entre 0 y más 90 grados hacia la izquierda y hacia abajo, normalmente. Ahora, ese eje puede estar más o menos a 0 grados. En los sujetos brevilíneos también han sido llamados pícnicos o macrosplácnicos en las diferentes clasificaciones. ¿Qué quiere decir? Un pícnico gordo, ¿no es? Macrosplácnico con vísceras prominentes, ¿no es verdad? Y generalmente bajo. El prototipo del Quijote de Sancho Panza. El prototipo de Sancho Panza. En cambio, un eje hacia más 90 grados corresponde a un sujeto de hábito constitucional longilíneo, ¿no? Microsplácnico con vísceras pequeñas, ¿no es verdad? Y además leptosómico, también ha sido llamado por Kreshmer. Bueno, entonces, esto ha sido motivo de toda una producción literaria que constituye la perla de la literatura española, del Manco de Lepanto, don Miguel de Cervantes y Saavedra, que tuvo la genialidad de haber interpretado la biopsicología de estos sujetos. En cuanto Sancho era un hombre práctico, observador de la realidad y conocedor de la buena alimentación, del disfrute de la vida, el Quijote era un hombre soñador y romántico. En consecuencia, detrás de la biomorfología del sujeto humano hay una endocrinología, hay un metabolismo y hay un psiquismo que se encuentra por detrás. Son la biomorfología humana, lo que se llama técnicamente los hábitos constitucionales, tienen por detrás genes además, de sus progenitores y de sus antepasados. Y eso hace que haya una diversidad humana extraordinaria. Hay cantidad de alelos en los genes que son unas veces predominantes y otras veces son recesivos. Entonces todas estas leyes de la genética se cumplen en los fenotipos que somos los seres humanos, con nuestras características heredadas y en parte influidas también por el medio geográfico, el medio climatológico y el medio también social, porque no vamos a esperar sujetos de gran estatura, por ejemplo, mal alimentados, etc. No voy a entrar en detalle. Entonces, la electrocardiografía no solamente nos interpreta la actividad eléctrica del corazón, sino que es capaz de entrar incluso al psiquismo humano. Y desde luego, habrá otro tipo de sujetos que tengan un eje que se llama más 60 grados, y son los tipos normolíneos y atléticos.
La morfología, sobre todo, ha sido explotada mucho en la mujer, incluso hasta comercialmente. Las mujeres de proporciones normolíneas estarían alrededor de más 60 grados. Teóricamente. Naturalmente que hay variaciones, porque hemos dicho que un embarazo puede hacer variar el eje eléctrico del corazón debido a las modificaciones que se producen en el propio corazón. Además que el corazón no está quieto. El corazón se está moviendo, que es un piso que se le mueve, que es el diafragma. En inspiración baja, desciende, y en expiración asciende. Por tanto, se está moviendo. No solamente el propio corazón está en sístoles, se contrae, en diástoles se relaja y se amplía sus dimensiones, sino que también hay un ligero movimiento de torsión, si nos acordamos de la histología, de la anatomía, en que las fibras tienden a ser espiroideas. Por tanto, hay un ligero movimiento de torsión en cada sístole y en cada diástole. Por tanto, naturalmente se estará moviendo. Pero hay otros factores, no solamente la parte constitucional, sino la disposición de las hemiramas anterior, superior y posterior inferior de la rama izquierda de las tejidas, que hace que sea unas veces un poco dominante una de las ramas, por ejemplo, que sea la posterior inferior, y la izquierda se va a dirigir más o menos hacia la izquierda y hacia arriba. Si es la posterior inferior, la predominante. Y si es la anterosuperior, la predominante, entonces va a girar un poco hacia abajo y hacia la derecha. Entonces, la activación intrínseca del propio corazón, del propio ventrículo izquierdo, para ser más concretos, va a hacer también variar el eje eléctrico del corazón. No solamente factores extrínsecos como los que acabo de mencionar. De manera que no hay que tomar al pie de la letra las cosas que se dicen, porque en medicina 2 más 2 no es 4, es una ciencia biológica, no es una ciencia exacta. Por eso las dificultades a veces en los diagnósticos, en la comprensión de la biología, porque tiene sus leyes, pero no son leyes matemáticas. Son leyes que están relativizadas. Eso es una ciencia de la biología, sin duda que no. Pero con leyes, digamos, un poco laxas, porque tienen variantes. ¿Es verdad? En medicina no existe el siempre ni el nunca. Un médico no puede ser dogmático. Un médico tiene que tener una flexibilidad mental para comprender los acontecimientos, los hechos, las personas que son con las que trabaja. Bueno, esto en cuanto al eje eléctrico. ¿En qué circunstancias el eje eléctrico se dirigirá hacia el cuadrante superior izquierdo? En las grandes hipertrofias izquierdas, del ventrículo izquierdo. ¿En qué circunstancias? Hipertensión arterial, estenosis aórtica, por el gran trabajo que hace el ventrículo izquierdo, la sobrecarga sistólica de la que hablaba Cabrera, hará que el trabajo del corazón haga que se desvíe el eje hacia la izquierda. De haber estado en esta posición, se va a dirigir más hacia la izquierda, hacia arriba y hacia la izquierda. En esas circunstancias, un eje a la izquierda suele expresar una hipertrofia ventricular izquierda o un hemibloqueo anterosuperior izquierdo, es decir, que la rama anterosuperior no está funcionando adecuadamente y se hace ganar por la otra rama y se hace el desvío de estos factores intrínsecos de los que hablaba. Entonces los trastornos de la conducción también nos pueden hacer desviar el eje hacia la izquierda. Desviación hacia la derecha, hacia el cuadrante inferior derecho y superior derecho. ¿En qué circunstancias el eje cambia de situación? En todos aquellos casos en los que existe predominio del ventrículo derecho sobre el ventrículo izquierdo, en las estenosis pulmonares y las grandes hipertensiones arteriales pulmonares que existen mucho en La Paz por razones de la altura. Ya dijimos que la presión pulmonar normalmente es ligeramente superior que el nivel del mar, en vista de la presión parcial del oxígeno ambiental, que es baja, alrededor de 100 milímetros de mercurio en La Paz dijimos. Porque la presión barométrica en La Paz está alrededor de 500 milímetros de mercurio, en tanto que a nivel del mar alrededor de 760 milímetros de mercurio. Y el aire es una mezcla de gases, en realidad es una solución de gases, es decir, donde el nitrógeno es predominante en un 78% y el oxígeno apenas un 21%, etc. Entonces, la presión parcial del oxígeno en La Paz es menor que a nivel del mar. A nivel del mar,
la presión parcial del oxígeno es de 160 milímetros de mercurio. En La Paz es de 100 milímetros de mercurio. Hay una diferencia de 60 milímetros de mercurio en La Paz. Y por tanto, eso hace que haya una ligera fisiológica presión pulmonar más alta en la altura que el nivel del mar. Pero en condiciones patológicas, cuando hay patología pulmonar, tuberculosis, fibrosis pulmonar, etc., cuando aumentan las resistencias vasculares pulmonares, hay hipertensión pulmonar muy frecuentemente en La Paz y por tanto el eje se va a desviar hacia la derecha porque el ventrículo derecho no solamente va a igualar, sino puede superar en masa al ventrículo izquierdo en contra de la disposición anatómica normal. Y por tanto el eje estará entre más 90 y más menos 180 grados unas veces y otras veces entre más menos 180 grados y menos 90 grados en las grandes hipertrofias, sobre todo de la cámara de salida del ventrículo derecho, a nivel del infundíbulo pulmonar, a nivel de la crista supraventricular de His o espolón de Wolf. Ahí esas estructuras estarán hipertrofiadas y por tanto se dirigirá mucho más hacia la derecha y arriba. Entonces la electrocardiografía es capaz de darnos pautas morfológicas del corazón, ¿sí? Y además nos puede expresar también sobre cargas hemodinámicas. De ahí el mérito de Enrique Cabrera. Este es el plano frontal, que es donde sacamos, el eje no sacamos nosotros en el electrocardiograma tridimensionalmente, aunque podríamos hacerlo aproximadamente. Lo hacemos solamente en el plano frontal. Por tanto, para nosotros, en el plano frontal, hay un arriba, hay un abajo, una derecha y una izquierda. Falta la profundidad que nos daría el plano horizontal. Combinando ambos, se puede sacar un eje espacial. ¿Verdad? Un SAQRS, que se llama. Se puede. Pero en nuestro plan de estudio solamente se considera el plano frontal. Y el plano frontal está por las derivaciones de 1, de 2, de 3, a ver, y a BF. Para sacar el eje, ¿no es verdad? Tomamos estas derivaciones. ¿No es verdad? Aquí, por ejemplo, este eje estaría desviado hacia la derecha, porque se está dirigiendo hacia el cuadrante derecho, a los cuadrantes derechos, ¿no es verdad? Y aquí a veces se ve positivo, entonces estaría hacia abajo y hacia la derecha, ¿es verdad? Y aquí está más o menos isobifásico y estaría alrededor de más 120 grados. Este tema solíamos explicarlo nosotros en vivo en clases presenciales, con ejemplos 1000 en clases en auditorium y en los laboratorios con todos los docentes, porque esto hay que hacerlo. Lo que aparece aquí como muy difícil en realidad no lo es y es útil. Además quiero darles otra buena noticia, que esto hay que saber hacer, hay que comprender esto, porque insisto, no somos técnicos sino médicos. Este eje ya en los modelos electrocardiógrafos ya viene calculado por la computadora incluida dentro del electrocardiograma. Pero qué buena, sí, es buena la noticia, pero es bueno saber de dónde viene el eje y cuál es el procesamiento que está haciendo la máquina para comprender íntimamente el proceso de activación del corazón. Porque si no nos volveríamos técnicos altamente calificados, pero técnicos al fin. Y no es ese el propósito. Cuando tengamos las clases presenciales, vamos a hacer registro del electrocardiograma y vamos a hacer cálculo con cada uno de los estudiantes para aprender a sacar el eje eléctrico, que para muchos suele ser un rompecabezas, pero no lo es. Es una cosa simple, como dicen, la práctica es el maestro, es cuestión de practicar. Estaba claro, no hay nada misterioso. Si está a más 120 grados, quiere decir que el eje está hacia la derecha y hacia abajo. Sospecho que aquí hay una hipertrofia ventricular derecha. Sospecho que aquí puede haber un bloqueo de la rama derecha de las tejidas. ¿Qué es lo que me va a dar la pauta general? La clínica.
porque este hay que recordar no es todo. Este es un método de diagnóstico complementario. Ahí tiene usted esa ecocardiografía, tiene la radiología, tiene otros métodos complementarios, tiene la clínica, tiene el laboratorio, de la integración de todos esos elementos de juicio al diagnóstico. Por eso el que mejor interpreta un electrocardiograma es el que conoce al paciente. Pero claro, tenemos que practicar, es un reto, es un desafío, a interpretar y a diagnosticar sin conocer al paciente. Es un buen ejercicio mental, es un buen ejercicio intelectual. Aquí tenemos las derivaciones del plano frontal D1, D2, D3, ABR, ABL, ABF. Y aquí tenemos las derivaciones del plano transversal. B1, B2, B3, B4, B5, B6. Los dos planos. Plano frontal, plano horizontal. Ahora bien, el eje yo podría sacarlo espacialmente con ambos, pero eso no hacemos en esta etapa de la formación de ustedes. Solamente nos concretamos a sacar el eje eléctrico en el plano frontal, que es este. ¿Qué hago primero? Cuando yo veo un electrocardiograma digo que dolor de cabeza, parece un jeroglífico egipcio. Pero no. Lo primero que hago yo ver es la derivación de 1. Si está positiva la derivación de 1, el eje está a la izquierda. Si estuviese negativa estaría a la derecha. Entonces aquí ya un dolor de cabeza, al final tengo un medio dolor de cabeza. Ya he definido la mitad del problema, solo viendo una sola derivación de 1. Ahora quiero ver si está abajo o si está arriba. Voy a ver su perpendicular ABF. Está positivo ABF, entonces quiere decir que está abajo. Revisen mi texto, por favor, y otros libros, los que quieran, para aclarar más lo que estoy diciendo para quienes están empezando con el tema. De 1 a la izquierda. Eje a la izquierda. Listo. ABF hacia abajo. Está hacia abajo. Entonces está en el cuadrante inferior izquierdo. Está en el área normal que hemos señalado antes. Busco una isodifásica. ABL, apenas se ve ABL, está isodifásica, casi confundiéndose con la línea eléctrica. La perpendicular ABL, que es D2, me va a dar el eje. Y aquí, a este nivel, el eje está a más 60 grados. Aquí lo tiene. Más 60 grados. ¿Cómo se representa eje técnicamente hablando? Técnicamente se pone el QRS, que quiere decir despolarización ventricular, ya lo saben, y A significa área vector, eso quiere decir eje, en otras palabras, quiere decir eje eléctrico. Eje eléctrico, cuando vean esta sigla, dicen qué misterio, no, es el eje eléctrico que son el plano frontal. Si le pusieran una S por delante sería espacial, pero eso no enseñamos nosotros. No está dentro de nuestro programa, en ninguna parte del mundo, estudiantes de medicina de segundo año, esto es lo que ve. Bueno, más 60 es un eje normal, normolíneo. Posiblemente un atleta. ¿Es verdad? Es importante también diferenciar edad, sexo, es importante en todo el electrocardiograma, por supuesto. Estamos aquí dando las pautas generales, no estamos haciendo interpretaciones como a veces exigimos a los residentes de cardiología del Instituto Nacional del Tórax. Todo en su nivel, todo en su momento. Ahí está a la izquierda, lo que hicimos anteriormente, positivo en D1, a la izquierda, positivo en ABF, hacia abajo, en consecuencia del dolor de cabeza entero que teníamos, aparecimos con medio dolor de cabeza y ahora con 3/4 que se eliminaron, solamente viendo 2 derivaciones, viendo solo D1 que era positivo, dijimos está a la izquierda del paciente. Claro. Viendo ABF hacia abajo, pero esto ya queda eliminado porque esto está a la derecha.
Entonces solo nos quedamos con un solo cuadrante, con el cuadrante inferior izquierdo que está entre 0 y más y ABF. Aquí puede venir Guyton en persona, no me va a contradecir, porque así es de lógica la electrocardiografía, que en este caso está basada en la geometría analítica. Entonces ahí la física. Entonces aquí esto es absolutamente lógico. ¿Es verdad? Entonces el eje está hacia la izquierda solamente viendo D1, que no es positivo. Está aquí hacia abajo viendo ABF. Esto queda ya eliminado, entonces nos quedamos con un solo cuadrante. Y el eje ha quedado a más 60 grados. Tal como vimos antes. Ahí está el eje. Vamos a ir avanzando. ¿De dónde salen las ondas del electrocardiograma? Hablamos de la teoría del dipolo. Dijimos que todo vector tiene la cabeza positiva y la cola negativa. Estamos revisando ese tema que lo habíamos dicho ya antes y aquí estamos entrando ya al detalle. Si este es un vector que en su proceso de activación, este es un segmento de ventrículo izquierdo, que en su progresión tiene la cabeza por delante y la cola por detrás. Y aquí tenemos un electrodo que lo está viendo desde atrás a este vector y otro electrodo que lo está viendo por delante a este vector. Como esta cabeza es positiva, el vector que está viendo de frente al dipolo, al vector que está avanzando, lo va a ver pues positivo y va a trazar una onda positiva. Pero este otro electrodo que está viendo la cola de nuestro vector, de nuestro dipolo, va a ver la parte negativa y por tanto el trazo de esta onda va a ser negativa. Entonces, cuando yo veo esto negativo, estoy viendo la cola del vector y cuando veo esto positivo, estoy viendo la cabeza del vector. Entonces voy entendiendo la génesis del electrocardiograma. Ah, ¿y qué pasa si estoy al medio? Que aquí pongo un electrodo que está al medio. Aquí, aquí, aquí. Cuando se acerca al dipolo, entonces se va formando una onda positiva. Cuando pasa por debajo del electrodo, hay una deflexión intrínseca. Y luego se aleja el electrodo y vamos a ver la cola del vector, se aleja del electrodo, vamos a ver la cola del vector y va a ser onda negativa. De manera que si aquí era negativa, viendo la cola del vector, aquí era positiva, viendo la cabeza del vector, viendo desde el medio, va a ser isobifásica, que va a registrar el paso del vector debajo del electrodo. ¿Qué quiere decir isodifásica? La fase positiva y la fase negativa son iguales. Esta es la génesis de las ondas del electrocardiograma a la luz de la teoría del dipolo expresada por un vector. Ahora bien, dijimos que hay tres vectores básicamente, el vector 1, el vector 2, el vector 3, vector 1, el vector 2 y el vector 3. A veces aquí aparece un vector intermedio de la masa septal derecha baja, que fue descrita justamente por la escuela de Sodi y Pallares, de quien tanto les he hablado. Aquí el vector 1, el septal, me va a dar una pequeña positividad. Claro, estoy viendo de frente al vector, pues estoy viendo de frente a la cabeza del vector. Estoy viendo luego en la secuencia, luego aparece el segundo vector. Aquí estoy viendo la parte positiva y aquí voy a ver la cola del vector a veces, no siempre se la ve, depende de la posición del vector para ver esta es. Y aquí en las derivaciones intermedias o transicionales, esta R aparece de este vector adicional que se llama de la masa septal derecha baja, y de ahí aparece esta porque está viendo este electrodo que está viendo las derivaciones transicionales, está viendo la cabeza del vector y aquí tengo una onda R. Ahí esta onda S, ¿de dónde sale? Sale de aquí, del tercer vector, porque está viendo la cola del tercer vector
y aquí tienen ustedes esta onda S. De manera que con estos tres vectores, con estos cuatro en realidad, estamos interpretando la actividad eléctrica del corazón en las precordiales derechas, con este otro vector las precordiales izquierdas y con este otro las precordiales intermedias. Y tengo una visión bastante completa de la activación del corazón desde el plano horizontal, que es donde es más fácil explicar estos hechos y que también se cumple en el plano frontal, naturalmente. Pero esto es lo más didáctico, por eso os he traído esto. Es la génesis de las ondas en el plano horizontal. ¿Y qué pasa? Ya vimos que si hay una gran hipertrofia ventricular izquierda, pues va a crecer esta onda R enormemente y esta onda S enormemente. ¿Por qué? Porque la cabeza del vector va a estar viendo, el electrodo va a estar viendo la cabeza del vector que está enormemente crecido y esta onda R va a ser enormemente grande. Y como la cola va a estar viendo esta otra, pues aquí la onda S va a ser profundamente grande. Y entonces estoy entendiendo la génesis de las ondas tanto en condiciones normales como patológicas. Aquí decíamos que las posiciones del corazón varían en los diferentes individuos. Aquí tenemos en Sancho, aquí un individuo intermedio no tan gordito, del hábito constitucional pícnico brevilíneo, macrosplácnico dijimos. Este es un normolíneo a más 60 grados, ¿es verdad? Este es en un sujeto en posición intermedia y este es en posición vertical. Aquí está el Quijote. Está vertical. Les decía que a veces mujeres que tienen una posición, que sería intermedia, durante el embarazo por el empuje del útero que progresa, puede horizontalizar el corazón y puede variar. También con la respiración puede variar un poquito el eje, compañeros, porque como se está moviendo el diafragma, el corazón se está balanceando ligeramente entre medio verticalizarse y medio horizontalizarse y puede variar ligerísimamente el eje en los movimientos respiratorios de inspiración y expiración. Eso hay que comprender así también. Entonces es el plano frontal que está en acorde con los diferentes tipos, biotipos humanos, fenotipos humanos que ya he dicho que resumen aspectos genéticos, metabólicos y ambientales. Bueno, ya hemos hablado del sistema específico de conducción reiteradamente. Aquí esto es muy importante, esta es una imagen que me parece que hay que grabarla. Aquí tenemos el potencial de acción. Quiero correlacionar con el electrocardiograma clínico. ¿A qué corresponde toda la despolarización de la fase 0 del potencial de acción? Corresponde al complejo QRS. ¿A qué corresponde la meseta del potencial de acción? Al segmento ST. ¿A qué corresponde la onda T? A la fase 3 del electrocardiograma. A la fase 3 del potencial de acción. ¿Y a qué corresponde la fase 4? A la onda U del electrocardiograma. De manera que, y además el QT, decíamos, está expresando la duración del potencial de acción. Si el QT se acorta, quiere decir que el potencial de acción está corto. Si el QT se alarga, quiere decir que el potencial de acción se ha alargado en su tiempo de duración. Este puede variar esto en función de la frecuencia cardíaca, tiende a acortarse con la frecuencia cardíaca aumenta y tiende a abrirse en la bradicardia, normalmente. Por eso es que el QT se aconseja tomar en varias derivaciones, porque puede ser el momento de la inspiración o de la expiración puede variar. ¿No es verdad? Ahora bien, hemos dicho que el QT se alarga en hipocalemia, etc., en la hipocalcemia se acorta, en la hipercalemia, etc., no voy a repetir eso. Pero vean ustedes que como este potencial de acción está en base a movimientos electrolíticos, es natural que en su traducción, que es el electrocardiograma y el QT particularmente, también exprese esas alteraciones electrolíticas. Ahí está la explicación. Compañeros, hemos hecho un esfuerzo por tratar de hacer un tema más o menos complejo, algo sencillo. Espero haber llegado a ustedes
Cualquier duda, siempre estamos a sus órdenes. Mi libro está a su disposición y todos los libros del mundo. Gracias.